Se resolverán ejercicios sencillos de la estructura de control condicional, a fin de que se comprenda su forma, lógica y funcionamiento. Vamos a desarrollar entonces algoritmos de if simple, es decir, que no tienen else, porque la salida del no carece de instrucciones, por lo que lo llamaremos if n, es decir, que no tiene else. Y también vamos a resolver un algoritmo de if doble, con instrucciones en la salida del sí, así como con instrucciones en la salida del no. Y llamaremos a esta estructura if else end. Se realizará para estos algoritmos el análisis del algoritmo, el diagrama de flujo, la prueba de escritorio y el código en MATLAB. Se resolverá para comenzar el problema que nos plantea un algoritmo que lea un número cualquiera y que si es par, lo eleve al cuadrado. Lo primero que tendríamos que hacer es el análisis. Y el análisis del algoritmo define las letras que se van a usar en el programa. Es como un glosario, así como las asignaciones y los cálculos que se realizarán. El análisis se divide en tres secciones. La primera corresponde con los valores que se necesitan para resolver el problema y generalmente son introducidos por el teclado. Entonces van a ser procesos de lectura. La segunda sección corresponde a los procesos, que generalmente son asignaciones, cálculos y comparaciones numéricas. La sección 3 corresponde a la salida de los resultados que resuelven el problema. El ejercicio plantea un algoritmo que lea un número cualquiera. Así que como entrada tendremos un número y lo vamos a asignar en la letra A. Aquí el analista o el programador puede seleccionar la letra que le sugiera más información. En este caso, pudimos haber escogido otra letra, pero bueno, eso ya depende de cada analista. Para los procesos, en este caso, el algoritmo plantea que si el número es par, se va a elevar al cuadrado. Así que se debe determinar si el número es par. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, un número par es divisible entre 2 y un número es divisible entre otro si su residuo es cero. Entonces, si el residuo del número A entre 2 es cero, el número es par. Y entonces, si es par, se eleva al cuadrado y se asigna en una letra. En este caso, seleccioné la letra C. Hay que considerar que se está usando una estructura condicional porque nosotros tenemos en la sentencia anterior si es par. Como ya no hay más que hacer y ya se tiene el cuadrado del número, pasamos a las salidas, que en este caso la salida es la letra C, porque en la letra C se ha guardado el cuadrado del número A. Y así hemos concluido el análisis del algoritmo. Para hacer el diagrama de flujo se parte del análisis. Se usan las mismas letras y se sigue en la misma línea de las entradas, procesos y salidas. El diagrama de flujo inicia con una figura de inicio, que es una pista de carreras, y se requiere como entrada un número que se asigna en la letra A.
Así que se usa un paralelogramo para indicar que A es un valor que se va a introducir por el teclado. Como ya tenemos todas las entradas que necesitamos de acuerdo a nuestro análisis, ahora se declara el proceso de un if para comparar con cero el residuo del cociente del número A entre 2 y saber si el número asignado en la letra A es par o no. En la salida del sí siempre debe de haber instrucciones y la salida del sí supone que la condición del if es verdadera. Así que el flujo continúa por el sí y se calcula el cuadrado de A y se asigna en la letra C. Todo esto conforme a lo que ya se tiene especificado en el análisis. Ahora se muestra como salida la letra C, que es el cuadrado de A. Y no tenemos alguna salida en el lado del no. No hay instrucciones, por lo que no es necesario declarar un else. Así que se cierra el ciclo uniendo las líneas de flujo del sí y del no. Y se finaliza porque ya se completó el propósito planteado. En este diagrama de flujo podemos identificar las partes de nuestro análisis. Las entradas, que sería el número que se asigne en A. Si no hubiera un número, ¿cómo sabríamos qué es A y qué significa si no hubiera un análisis? Después se tiene el proceso, que en este caso es una comparación y un cálculo con la asignación en la letra C. Y finalmente tenemos la salida de la letra C, donde se tiene el cuadrado del número A. En general, se encontrarán estos elementos en todos los algoritmos: entradas, procesos y salidas. La prueba de escritorio es una simulación del desarrollo del diagrama de flujo, por lo que sigue su ejecución según el flujo indicado y contiene todas las letras definidas en el diagrama de flujo con los valores numéricos que les corresponden. Entonces, partimos del diagrama de flujo y seguiremos los procesos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Se hace notar que el inicio y el final del diagrama de flujo solo son informativos. No hay una instrucción en MATLAB para estos símbolos. El primer símbolo que encontramos es un paralelogramo con la letra A. Y de acuerdo con el análisis, A es un número cualquiera y se debe asignar un valor numérico. Así que asignaremos un valor cualquiera. En este caso, proponemos un número 6. Es cualquier número que el usuario pueda asignar. Ahora tenemos el rombo con una condición lógica comparativa que nos indica que se compare si el residuo de 6 entre 2 es cero. Y esto efectivamente es que sí, por lo que agregamos la palabra sí y el flujo continúa por la salida del sí. Y esto nos conduce al cálculo y a la asignación. Se hace el cuadrado del número, en este caso el cuadrado de 6, que es 36, y se asigna en la letra C. Así que ya solo se debe mostrar el cuadrado del número, es decir, el valor de C. Por esta instrucción no se requiere en la prueba de escritorio. Veamos otro caso para la prueba de escritorio. Ahora vamos a asignar a la letra A el valor de 5. El residuo de 5 entre 2 es 1, no es 0, por lo que la salida ahora es por el no. Y según el diagrama de flujo, no hay actividades ni instrucciones en el flujo del no.
Así que el diagrama de flujo termina, porque este flujo conduce al fin.